Vamos a ver. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por venir, gracias por estar acá. La universidad a veces te da a uno el privilegio de hacer actividades, que es la actividad que uno quiere hacer, entonces es una actividad que calza con el desarrollo del curso que estamos dictando, bote 40, rasgos ideológicos de las políticas sociales, pero también es un debate que yo desde este rato quería hacer, compañeros y compañeras que dedican su vida y su actividad a pensar la política y pensar los rasgos ideológicos del gobierno desde distintas disciplinas y desde distintos lugares sociales. En este sentido, creo que va a ser una mesa de grupo, ¿verdad? Curiosamente, me parece que unas mesas que hace falta, que haya más en este país. Presento a las dos personas que nos van a acompañar hoy y hay una cuarta persona que se aparecerá cual Batman en algún momento, que luego la presentaré. Nos acompaña en la mesa Eugenia Aguirre Rastallo, que es politóloga de la Universidad de Costa Rica, de la presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, docente e investigadora en nuestra universidad. También es docente de la Universidad Estatal a Distancia y sus principales áreas de investigación son los procesos parlamentarios, la política nacional, es integrante de la red de politólogas y mujeres y además hace parte del programa de desayunos de Radio Universidad. Yo le recomiendo que lo vean todos los días por la mañana. Normalmente lo veo todos los días por la mañana. Nos acompaña también Sebastián May, que es periodista del Fino CR, que fue uno de los medios que ganó el premio Biógrafos en el año 2019, año 2019. Es periodista de este medio, que muchos de ustedes probablemente conocen, pero también menos conocido, pero es lo que yo más sigo, es productor de un podcast, creo que es poco conocido, pero muy importante en el país, se llama Colores Llamas, lo recomiendo siempre mucho escuchar porque tiene el extraño talento de hacer que la vida parlamentaria sea divertida, interesante, es un talento poco normal, producir. Y nos acompaña también Joseph Chávez, que es dirigente sindical, es secretario general de SICACEP, uno de los pocos esfuerzos que hay en este país de organización sindical en la empresa privada, y es también miembro del Partido de los Trabajadores. Entonces, lo que tenemos pensado en la actividad de hoy es que va a haber una primera ronda de 20 minutos, ¿verdad? Y luego preguntas del público, que espero que hayan sido preparadas, pensadas, o si no pueden ser espontáneas, no hay problema. Eh, hay un, hay un misterio en el nombre de la actividad de hoy, que les había prometido que les iba a contar porque es que se llama así. La actividad que nos convoca hoy se llama ¿De qué Rodrigo Chávez el nombre? Que cuando lo mandé a publicaciones me dijeron no se puede escribir así porque no tiene coherencia ortográfica, no tiene coherencia lógica, tiene que ser de otra forma. Está muy bien para la gente de publicaciones, pero hace referencia a un artículo muy famoso de Alain Badiou que se llama ¿De qué es Sarkozy el nombre? Es justamente un esfuerzo de pensar los procesos políticos no en función de la figura, sino de procesos de más largo alcance, en el sentido de qué fuerzas, qué momentos culturales, qué expectativas levanta el nombre propio de un actor político. Es un juego de sentido que compañeros de publicaciones pues ya no entendieron, entonces me hicieron cambiar el nombre. Pero de eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la propuesta de orden es que iniciemos con Eugenia, luego Sebastián, luego Gerardo, si ha llegado o no, y luego Joseph, y luego en sentido contrario al que hicieron. Entonces, y bueno, muchas gracias por estar aquí.
Muy buenos días. Muchas gracias al profesor Roberto Herrera, quien además nos es conocido a través de las redes sociales. Investigando, me parece que hace reflexiones muy pertinentes también en sus espacios de permisión, que son a veces esas redes donde estamos. Y yo muy contenta de estar por acá con ustedes y por supuesto un agradecimiento a la cátedra. Siempre es un gusto estar por acá. El nombre de la conversación fue como un provocador. Le digo a las vueltas. La verdad, es un tema que no se está conversando. Este es el primer conversatorio que yo vengo o encuentro un espacio de opinión o de discusión donde nos estemos preguntando esto, que es Rodrigo Chávez, nombre, ideologías políticas de largo alcance. Entonces me parece pues más que meritorio y relevante. No lo estamos conversando y creo que el silencio que hay es parte como de lo que hemos vivido en los últimos años. Vamos a ver, es un personaje, por supuesto que si estamos en este curso, en esta universidad, podemos distinguir lo que es ficticio de lo que es material y cualquier otra cantidad de características. El nombre es un personaje que irrumpe en la política costarricense. Recordamos que teníamos un contexto de bipartidismo del poder ejecutivo hasta que el Partido de Acción Ciudadana en el 2014 rompe con esa tendencia. Además, pues yo adelante una serie de políticas de las que vamos a conversar y genera en la ciudadanía pues, un sentimiento de decepción, de enojo, etcétera, y aparece este grandilocuente personaje que decide que la clase política, la élite, hoy la casta en Argentina, y tiene muchos a lo largo de América Latina, es la causa o la explicación de todos los problemas que tiene la sociedad. Y bueno, hay sectores que creyeron esa narrativa, es una narrativa que apela mucho al sentimiento, es una narrativa con la que podemos identificarnos. El tema es que cuando este proceso electoral se dio, yo no sé si los colegas de la mesa coinciden, pues no había más que esa narrativa, no había ninguna discusión sobre política, no había ninguna discusión sobre propuestas, sobre proyectos. Entonces nos quedamos con la idea de este gran personaje que evoca una figura que evoca a muchas chicas, pues es un personaje muy asociado en la ciencia política al presidente. Es un hombre de más de 50 años, blanco, estudiado, y además estuvo 30 años en el extranjero, lo que en Costa Rica además le da como un valor de que sabe muchísimo más o ha vivido mucho más que cualquier otro que se ha estado por ahí. Ese personaje nunca nos contó o nunca fue claro respecto a su sistema, sus lógicas de pensamiento. Tenía tal vez alguna línea muy básica de discusión, como los estándares en los aduanas. Tenía como 3 créditos ahí muy pequeños. Y luego el personaje se quedó. Y aquí es a lo que voy. En este momento vivimos un agotamiento de ese personaje. Ayer el Centro de Investigación y Estudios Políticos confirmó la tendencia a la caída de la titularidad del presidente y eso obliga a cambiar la estrategia. Pero no me voy a referir al futuro, me voy a referir a lo que ya pasó, porque si no estaríamos sacando una bola de cristal y eso no es apropiado. En ese primer año, en estos primeros meses que conocimos un poco, vimos cómo el personaje se fue transformando. Todos hablamos de sus formas, nos cuesta mucho hablar por el fondo, porque no aporta el fondo. Parte de la estrategia es dejarnos solo con la forma. Y vimos en algunos temas, sectores, especialmente lo relacionado con lo económico, una continuación de proyectos que empezaron hace muchísimo tiempo atrás. Y creo que también eso es parte de la discusión de hoy. Los proyectos de los que hoy nos está hablando el presidente Chávez, como jornadas flexibles, lo que nos estuvo hablando sobre eurobonos, la reforma del derecho organizado. Esto es una agenda que por más que nos hayamos creído que aquel superhombre va a cambiar todo, que iba a cambiar todo y que iba a distinguirse de todos los políticos sin anterioridad, pues en la práctica que nos observamos permanentemente los fenómenos políticos, nos damos cuenta que lo que hay es una continuidad de las políticas que iniciaron, pero especialmente se reforzaron muchísimo en el gobierno de Carlos Alvarado.
Hablo de las políticas relacionadas con las transformaciones del mercado de trabajo, sobre todo que tiene que ver con beneficiar a ciertos sectores de la economía apoyante, de la economía que le produce a Costa Rica en cantidad de productos de exportaciones. Y en ese proceso en que el personal político va como acogiendo esa agenda, hay un fenómeno paralelo que el Observatorio de la Política Nacional lo hemos estudiado muchas veces, que es el proceso de reacomodo de la serie. Si ustedes se acuerdan del personaje otra vez, los voy a seguir devolviendo a este episodio tan traumático de la política costarricense. ¿Se acuerdan de, se pueden acordar, tal vez, no sé qué cuánto miran la política nacional, de repente los fan, de aquel personaje que sale por la puerta de atrás del gobierno de Carlos Alvarado? En la política solo tenemos una especie de personaje perdedor, que busca a través de todas sus formas cómo aliarse con sectores perdedores para tener acceso al poder y vengarse de la élite gubernamental. ¿Qué es lo que decimos en el Observatorio de la Política Nacional? Que estamos en un proceso de reconfiguración de las élites de nuestro país. Quienes fueron perdedores o quienes han sido perdedores de la élite que significa los gobiernos de liberación nacional y posiblemente los gobiernos de acción ciudadana, han visto truncados sus proyectos asociados al político, sus proyectos económicos que dependen mucho de la asociación política, dígase CINDE, dígase la polémica alrededor de la Fundación Martengo y otra serie de proyectos que se han venido limitando, cortando y transformando porque ya no responden a las élites que están gobernando. Entonces tenemos unas disputas en la cúpula que nos están, que yo diría que la disputa no está terminada, es una disputa en configuración porque el personaje hace esas cosas, muta y se acomoda. Y creo que podría resumirlo como que estamos en ese proceso de transición de la élite que está en el poder. Otra característica que ha tenido este proceso de un nuevo partido político en el poder, una nueva figura, todo lo que significó la sorpresa para muchos y muchas, es el vacío respecto a los problemas para los asuntos públicos que tenemos en nuestro país. No hay política pública, no hay líneas claras, alguna precisión. Yo en algunos sectores, inclusive, no sé, y los demás compañeros de la mesa, yo no he logrado ver acciones, o sea, una acción concreta, más que la búsqueda de la afectación de ese status quo, donde a veces hay élites, pero también hay otros, donde hay venganza contra ciertos élites, pero también contra ciertos sectores, y ahí estamos las universidades públicas, que no necesariamente estamos en esa lógica de las élites, pero que nos convertimos en el enemigo público de temporada cada vez que tenemos que ir a ver los temas de nuestros presupuestos. Entonces, hay una tendencia en esa reconfiguración, en ese reacomodo de las élites, de nuevos perdedores, nuevos ganadores, sectores realmente afectados que cuestionan la base de lo que nos han explicado que es ser costarricense. Hablo de la salud, hablo de la educación, en todos sus niveles. Y esto ha suscitado, voy a empezar, y no sé cómo voy el tiempo, cualquier cosa que regañas, porque si no siguen. Ok, en este nuevo enfoque, nos estamos quedando vacíos de política pública, de fondo, de resolución de problemas, y los problemas no se han alineado. No hay, los problemas cada vez se complican un poco más, se complican un poco más, se complican un poco más. Y no, los actores gubernamentales de repente no son responsables, se trata de deberían lo que Solo para que no están. Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas, actual director de la Escuela de Ciencias Políticas, y bueno, les decía entonces que en este vacío
de políticas públicas en esta lógica de nuevos ganadores y nuevos perdedores. Los problemas siguen ahí, latentes, algunos, la mayoría en general, y la situación de la gente no mejora. No hay datos objetivos que nos permitan decir que el costo había mejorado o que la situación de salud del país ha mejorado, la educación, etc. No hay forma de registrar algunas de mejoría, no sabía. Y a la larga, en esa dinámica de ganadores y perdedores, hay personas que están sacar provecho y posicionarse como estas mismas élites. Hoy la Caja Costarricense del Seguro Social está hablando de un tema muy complejo y muy complejo de entender. Yo todavía no lo tengo que entender, pero he tenido gente que me lo ha explicado, que es el mecanismo de copago. Copago es que usted paga su seguro social, que lo pagamos todos, lo paga el Estado, el patrón, etc. Pero además, cuando usted vaya a hacer ese procedimiento, tiene que pagar copago. Y eso se está trabajando y nadie está diciendo nada. Y no tenemos claro nosotros y nosotras las definiciones de lo que eso significa. Eso quiere decir que si tienes que operar de las cataratas, que es una operación ambulatoria, en la cama, que a la abuelita, a una muy querida señora amiga mía, que es abuelita de los amigos, la operaron hace poco, ella tendría en el mecanismo de copago que pagar una parte de esa cirugía. Pero hay silencio. Eso es lo que se ve en salud, eso es lo que se percibe en salud, además de las instancias o la búsqueda permanente del levantamiento de requisitos de salud, de desmantelar la burocracia del ministerio y por en muy largo plazo también afectar la salud pública de las costarricenses. Tenemos un gran segundo sector, que es el sector de educación, que es un sector en el que las universidades públicas estamos muy vinculadas. Y de lo que ya se está hablando, empezando a hablar, de esta pelea o pugna de las nuevas élites, es de que el FES pueda ser accesible para universidades más allá de lo público. Es decir, el financiamiento estatal para lo privado. Y ahí estamos entonces encontrando esas nuevas élites que vienen vinculadas, por supuesto, por el lado de la industria de educación. Y así hay muchísimos otros temas. ¿Cuál es la invitación acá? A ver desde la sospecha cómo esos procesos de transición configuran nuevos ganadores, nuevos perdedores de las dinámicas políticas. A observar permanentemente la situación de la ciudadanía, de su bienestar, de su calidad de vida, y cómo esta pretendida calidad de vida se aleja más de los objetivos de política pública. Y un tercer camino es a cuestionar el personaje. Porque lo vamos a generar que ustedes entenderán que no tiene mucho de hablar, mucho de peor. Hablamos, o al menos mi tesis es que el personaje hoy por hoy es una figura que con sus formas de deslumbra y nos ocupa, que tiene su paralelo o con sus amigos y amigas o con todas estas nuevas películas que todavía no terminamos de comprender, está reconfigurando la lógica de ganadores y perdedores. Voy a empezar desde el controlamiento de lo público y la disminución de la relevancia del público para la calidad de vida de las personas. Soy pesimista, sí, bastante. Creo que con la disminución o con la afectación a la calidad de vida de las personas, pues vamos a tener consecuencias muy complejas de manejar hacia adelante. Pero en términos de los actores que todavía no terminamos de dilucidar, estamos en esta lógica de reacomodos. ¿Qué es lo que pasa ayer con y vuelvo a la encuesta, ya para cerrar también? Ayer la encuesta confirma la tendencia de caída. Eso quiere decir que el personaje se agota. Y eso quiere decir que el personaje va a tener que adquirir nuevas formas. Siempre que los demás, las nuevas élites puedan continuar en la profundización de su modelo de desarrollo, es un modelo de acumulación de capital, es un modelo excluyente y que por supuesto no tiene en cuenta el bienestar de las personas, ¿no? Este es un proyecto, como les decía, que es bien reconocido y que lo único que hace es cambiar las formas de avanzar. Perdón, tengo muy pesimista hoy, pero es que el tema es un poco así.
y prestar atención, y digo hacia adelante, creo que hay un par de aguas, no sé si se han dado cuenta, y eso no es una hipótesis muy bien, de que las últimas 2 semanas el presidente ha estado escondido, no sé qué piensan de que trabaja más con prensa, y creo que es en esta búsqueda de la configuración de esas nuevas formas en las que va a continuar haciendo su trabajo. Sobre las elecciones municipales que se avecinan, cautela, mucha cautela. Creo que hay gente muy preocupada sobre el posible triunfo de este partido político nuevo, que lo que ha hecho es capitalizar efectos sectores, crear un espacio para ganar todo el público. Creo que no hay tanto que preocuparse con las dinámicas mentales que funcionan distinto a las elecciones nacionales. Y creo que lo dejaría por ahí, pero definitivamente mucho más de que hablar. Y adelante, continuamos. Entonces, Eugenia, ahora que ya estaba Gerardo acá en la mesa, no, ponemos a Sebastián, yo le voy a Gerardo de último, para que agarre aire. Bueno, vamos a escuchar a Sebastián. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación primero y a todos por acompañarnos. Yo traigo una breve presentación que es más ilustrativa que otra cosa y voy a hacer algo que nunca recomiendo que hagan, que es que les voy a leer titulares. En mi defensa, la mayoría de las noticias las escribí yo. Entonces, Son buenos titulares. no necesariamente, sí. Dentro de la redacción me critican y muchas veces mi forma de titular. Esto es otra discusión, pero bueno, el punto es que me van a llevar a ejemplificar un poco. Como mencionaba, en parte de mi trabajo en Delfino CR es cubrir la Asamblea Legislativa, el que es el diario desde el podcast que tenemos, pero también todos los nuevos proyectos que entran a la corriente legislativa. Nosotros los manejamos desde una plataforma que tenemos para hacer accesible la información, lo que significa que me toca leer absolutamente todo lo que entra. Entonces, pues, Lo que hemos está. entonces cuando a mí me preguntan o me hacen esta invitación de qué es Rodrigo Chávez el nombre, yo digo, bueno, hablemos de lo que sabemos. Y estamos hablando de ideología, pero entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, yo me planteo, bueno, ¿cómo valorar esto? Y es, bueno, mucho el discurso, ciertamente, que es mucho lo que dice. Ahí es a donde se puede ver qué ideología es lo que representa este nombre, esta figura, esta persona también, pero también en los hechos concretos. Entonces, yo me voy a, bueno, que ha presentado al gobierno en estos, ¿cuántos llevamos ya? Casi 17 años, no más. Sí, en este año y poco más de gestión, ¿cuáles son los temas que ha llevado el Ejecutivo por iniciativa propia a la Asamblea Legislativa para ver un poco si desde ahí podemos configurar qué es lo que representa la figura del gobierno? Entonces, por temas, clasificamos nosotros siempre le asignamos una categoría a los proyectos. ¿Cuáles son los temas principales que ha traído el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa? Más allá de que es evidente y notorio que la relación entre Ejecutivo y Asamblea Legislativa es conflictiva. Están enfrentados y es parte del conflicto entre las élites que mencionaba al principio. Entonces, por temas, importante señalar aquí, 4 de los 6 temas donde más iniciativas se han presentado son proyectos de trámite porque son cosas que el Ejecutivo tiene que hacer y es el único que puede hacer. Estamos hablando de presupuestos, las autorizaciones, esto incluye cuando hay que autorizar que va a entrar algún barco militar, eso solo lo puede enviar el Ministerio de Seguridad. Los nombramientos son aquellos que requieren ratificación legislativa. Ahí está la Junta Directiva del Banco Central, la ARECEP, que lleva 2 años sin tener una Junta Directiva completa, y otros nombramientos. El tema de relaciones internacionales, porque todos los tratados internacionales, solo el Ejecutivo los puede presentar a la corriente legislativa. Ahora, hay aspectos ideológicos en el presupuesto, por supuesto. Hay aspectos ideológicos en los tratados que se presentan, por supuesto, el más evidente de todos es el Acuerdo de Estambul. Se mandó a archivar y el Ejecutivo decidió que no se va a presentar durante esta administración, entonces
Si el Ejecutivo no lo presenta, no, la Asamblea no lo puede dar trámite. Pero me voy a enfocar un poco más en los otros que ya son más de iniciativa, digamos, pongámoslo así, de reacción propia de quienes están en el Ejecutivo y quienes están con el presidente. Entonces, viendo esto un poco, entonces, ¿qué puede representar la ideología del gobierno? ¿Qué representa este gobierno? Entonces, uno mira un par de las cosas que suceden, pues, bueno, este gobierno apunta a que el mercado solucione. La intervención estatal debe ser la mínima, que sea el mercado el que solucione distintas cosas. El ejemplo más evidente es el tema del arroz. Se elimina, esto fue por decreto, no por vía legislativa, pero también se presentó un proyecto en esa línea, eliminar los límites mínimos y máximos que tenía el arroz como producto a la hora, los aranceles. Perdón. Entonces, bueno, también se pretende eliminar las tarifas de los colegios profesionales. Esto también por decreto y por vía de proyectos de ley. Porque que sea el profesional y la persona usuaria del servicio quienes definan cuál es la tarifa justa por ese trabajo, que sea el mercado el que defina cómo se van a regular las relaciones profesionales en servicios profesionales. Temas como el conflicto desde hace ya 8 años, más o menos, entre Uber y los taxistas. Bueno, el proyecto, el Poder Ejecutivo se sienta, negocia con las partes y acuerdan un proyecto que lo que hace es liberar a los taxistas de las tarifas. Igual que sea la persona usuaria y la persona conductora quienes definan cuánto es lo que se va a cobrar por un servicio público, como es el transporte de personas en vehículos privados, que sea el mercado el que defina. Entonces, por ahí lo puede definir. Entonces, hay líneas esto sería como un liberalismo, neoliberalismo, sea el mercado el que defina todo. Pero es realmente una línea ideológica del gobierno, que sea el mercado el que defina. Entonces, pues, en otros aspectos, esto no lo escribí yo, yo otro medio, no le hemos entrado al tema porque es sumamente complejo, pero bueno, en otros aspectos, no, que no sea el mercado el que decían, porque aquí más bien necesitamos imponer los criterios, firmamos un decreto, lo permeamos de seguridad nacional y sacamos a todos los productos que vengan de China del tema de 5G. Esto se anuncia además en medio de una gira a los Estados Unidos y además por la forma en que se redacta ese decreto no solo está dejando por fuera China, sino que de casualidad queda por fuera también Corea. ¿Y quién es Corea? Samsung. Entonces, es básicamente plegarse a los intereses de Estados Unidos en un tema geopolítico clave, en un tema 5G, donde los avances importantes y significativos en esta área están en China y no en Estados Unidos. Pero entonces aquí no es el mercado que nos sirve que regule, esto es un tema que supera el mercado, entonces aquí mejor que el intervencionismo estatal es la línea. Otro tema que uno puede decir, bueno, recortar el gasto y recortar el aparato estatal como línea de gobierno. Digamos, también en una línea, digamos, conservadora liberal, parte del discurso. El Ejecutivo presenta un proyecto para eliminar los 4 órganos desconcentrados del MOP. En total, hay lo que nosotros llamamos 7 proyectos de reorganización del Estado, 6 son sobre ministerios, que lo que hace es fusionar ministerios en instituciones más grandes. Hay otros que fusionan instituciones de distinta naturaleza, como lo que es el proyecto de Mi Hábitat, que fusiona al BAMBI, al INCO y al Ministerio del Hábitat en un megaministerio. Tenemos, digamos, tener un banco, el BAMBI es un banco, al final de cuentas, tener un banco en un ministerio es una cuestión complicada, pero bueno, la idea es recortar, reunificar, digamos, que cuando uno revisa cada uno de estos proyectos, en realidad, más que un recorte de la institución como tal, es una centralización de las decisiones. Entonces, no es un tema tanto de el Estado es demasiado grande, el aparato es demasiado pesado y hay que recortar, como decía Tony Solís, recortar la grasa a donde sobra, sino recortar las trabas a la ejecución inmediata de las cosas, los pesos y contrapesos dentro de la institucionalidad.
El otro proyecto que está por ahí también es el sexo de la venta del BCR. Y uno dice, bueno, y también es para recortar el gasto, aportar a la deuda, recortar el presupuesto nacional. Pero bueno, es realmente eso, porque entonces cuando uno ve en la práctica, sí, el Ejecutivo, uno de los primeros decretos que firma es para flexibilizar la regla fiscal. Entonces, ¿cómo meter dentro de una lógica de recorte del gasto que sea el Ejecutivo, por iniciativa propia, el que diga la regla fiscal me está limitando demasiado, voy a flexibilizarla? Y al firmar un decreto que flexibiliza esa regla, y no solo firma un decreto, presenta un proyecto de ley que flexibilizaba la regla fiscal, pero además flexibilizaba el punto más crítico de la regla fiscal, que es la deuda. A ver, el presupuesto nacional se paga, bueno, el gasto se va, antes eran un 50, ahorita estamos con un 46, si no me equivoco, que se va al pago de deuda. Si vos sacas de la regla fiscal la deuda y los intereses, estás liberando un amplio margen de crecimiento para todos los, porque además la deuda crece a un ritmo más alto que el límite del límite que se le establece al presupuesto como un todo en la regla fiscal. Entonces, uno puede tener sus discusiones sobre la regla fiscal y los impactos que tiene, pero, y la aplicación que se le da al Ejecutivo. Pero desde una lógica completamente, digamos, uno ve en la Asamblea Legislativa al PLP, digamos, al liberal progresista, opuesto a esta reforma por este tema, digamos, porque esa es su bandera, recortar el gasto, recordar el gasto total. El Ejecutivo no, el Ejecutivo es recortar lo que no me conviene. Es una cuestión no tanto del recorte porque el Estado es demasiado grande, sino dejen a mí definir en qué puedo gastar y en qué no. No me pongan estas limitaciones. Que por cierto, este proyecto va a ser aprobado el día de hoy y se le hicieron amplias reformas. Se sacó todo el tema de la deuda, pero igual ahí van a quedar muchas instituciones por fuera que no tenía sentido que estuvieran ahí, porque en su mayoría eran instituciones que generan sus propios ingresos y que no le generan un gasto al central, pero que en la carrera del 2018 se metió todo ahí, pero bueno, eso es otra discusión. Ahora, el tema de la seguridad ciudadana, que es claramente, bueno, ayer la encuesta del siglo mencionaba, es la principal preocupación de las personas en el país, el principal problema país. Los datos también lo señalan. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, el Ejecutivo anuncia que va a sacar 9.500 policías de las calles. Esto lo recordamos, pasó en abril, le costó la cabeza al anterior ministerio, el ministro de Justicia. Y al final era que dijo, vamos a contratar más gente, no son nuevas plazas, es nada más poner a los policías que ya tenemos a trabajar más horas. Y presentan en ese mismo anuncio 5 proyectos de ley que llaman prioritarios en el tema de seguridad. Este anuncio se hace en abril. Esos son los 5 proyectos que se presentaron. En su mayoría, siendo completamente sincero, son proyectos que ya estaban en corriente legislativa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero, el anuncio de los 9.500 policías no duró 2 días. 2 días después ya se estaban echando para atrás porque los policías, claramente insatisfechos con el anuncio de una jornada 6-4, que para ellos son trabajar 6 días, tener 4 días libres, pero como ellos tienen traslados porque están reubicados, es un día viajando, un día regresando, entonces es 8 días laborables, 2 días de descanso. Claramente no contentos con la situación, protestaron por primera vez en muchos años, por lo menos 5 que yo recuerdo, y bueno, la medida se cayó. Y además, en marzo, y eso era lo que iba con los proyectos, en marzo, más de un mes antes del anuncio del Poder Ejecutivo, ya la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Ejecutivo justamente habían acordado una agenda de 5 proyectos prioritarios. Muchas de las cosas presentadas después eran reciclados de estos con cambios menores, nada más para cambiarle la autoría al proyecto. Y bueno, el tema de la sociedad de los homicidios, los datos nos dicen que sigue teniendo una crisis. Ya esta semana probablemente vamos a pasar el dato de homicidios del año anterior. Esto es concordante al martes de esta semana, si no me equivoco. En todo el año pasado hubo 654, al 19 de septiembre estamos en 641. Claramente seguridad
la gente, no es el principal problema del país porque la gente se le pide, porque está ahí, es tangible. Y bueno, ¿qué ha pasado con las iniciativas del Ejecutivo? Están congeladas. ¿Por qué? Ah, bueno, antes de un último tema que no podría decir, bueno, es que la discusión y Rodrigo Chávez llega por este pleito entre las élites también, y es como bueno, también unas élites corruptas. El mensaje de Costa Rica no es pobre, está mal administrada, ha sido, la han exprimido, han abusado de ella los gobiernos anteriores. Entonces, uno dice, bueno, uno de los proyectos que se presentaron, uno de los primeros, este es otro, trataba ese tema, y era que esto es, sí, pagar a quienes denuncien actos de corrupción. O sea, beneficios económicos para quienes completen, o bueno, para quienes hagan denuncias que conlleven a condenas en temas de corrupción. En total se han presentado 3 proyectos desde el Ejecutivo en esta línea. Uno, el de los incentivos. Hay uno para promoción de denuncias, además, y otro, y esto es algo muy ejemplificante de la forma en que opera el gobierno, y yo diría que incluso el presidente. Se presenta un proyecto que, en resumen, lo que hace es impedir que exista ejecución condicional de la pena cuando sean personas funcionarias quienes son condenadas por actos de corrupción. Y esto pasa en el momento en que sale la condena contra Otto Guevara por enriquecimiento ilícito. Se hace un escándalo, era primera instancia, pero se hace un escándalo porque le dan la condena mínima, entonces nunca tendría que ir a la cárcel. Entonces, en medio de esa discusión pública, indignación que puede generar que a un político se le condene y no vaya a la cárcel, presentan esto como la solución bueno, al tema de corrupción. Ahora, es realmente anticorrupción, digamos, eso puede ser una línea discursiva del gobierno. Bueno, veamos qué ha pasado con miembros del Ejecutivo. Esto es cuando se confirma que el audio del vicepresidente actual hablando del tema de financiamiento de campaña. El presidente sale y lo respalda. El ministro de Hacienda casi quedó a las puertas de una moción de censura por todo el tema de la forma en que manejó las denuncias del megacaso de evasión fiscal y la forma en que se presentó la denuncia como tal. No ha pasado nada con él. El canciller, pues, es parte de la estructura paralela que financió la campaña del Progreso Social Democrático. Sus, sus oficinas previas fueron allanadas, digamos, escándalos en mayor o menor medida grandes. La presidenta ejecutiva de la Caja ya tiene una denuncia penal por nombramiento ilícito. Y eso es claro y evidente, digamos, porque lo que pasa en este caso es que la Junta Directiva y la presidenta acuerdan nombrar a un directivo de la Junta Directiva como gerente general, cuando la ley expresamente prohíbe que en instituciones autónomas y en este tipo, los gerentes sean personas que en los 2 años anteriores hayan ocupado un puesto en la Junta Directiva. Digamos, la falta es evidente y notoria. ¿Y por qué pongo estos 4 ejemplos? Porque ¿qué tienen estas personas en común? Bueno, primero, todas siguen en gobierno, todas tienen el respaldo de Rodrigo Chávez, y en muchos casos, por menores cosas han echado a mejores personas, digamos. Entonces, decir que realmente las personas ante escándalos de corrupción dejan el gobierno sería mentir. Aquí sale del gobierno el que no sigue la línea del presidente. Si usted sigue la línea, usted está bendecido y en victoria, digamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque también, entonces, de todo lo que ha presentado el Poder Ejecutivo, ¿qué se ha logrado concretar en la Asamblea Legislativa? ¿Qué se va más allá de los discursos? Porque bueno, es muy fácil presentar un proyecto de ley. Hacer que ese proyecto salga requiere todo un trabajo de negociación política que realmente el Ejecutivo no está poniendo de su parte. En total, se han aprobado 23 proyectos, pero, y este es el gran pero, todos esos proyectos son, o la mayoría vienen de los 4 temas que mencionaba anteriormente, que son de trámite más que todo: presupuestos, nombramientos, autorizaciones. Cuando uno excluye esas categorías, se da cuenta que, bueno, en primer lugar, lo que se ha presentado son 36, 37 proyectos, si no me equivoco, y solo 2 se han aprobado. Los 2 que se han aprobado son temas menores. Uno tiene que ver con
que ante reformas del Estado se tenga que hacer una consulta no obligatoria, digamos, a MEFLA. Y el otro era un proyecto económico de hacendarios, que creo que es también un tema pequeño que no ni siquiera tengo presente en este momento. Pero ya hay un punto que ya la asamblea dijo, o rechazado al archivo, porque esto no tiene pies ni cabeza. Entonces, uno puede pensar incluso, no, bueno, pero es que el ejecutivo, el gobierno es más que la figura presidencial. Tiene una bancada legislativa que puede estar moviendo sus propios proyectos. Pero en el segundo periodo de sesiones extraordinarias veíamos que el Ejecutivo solo convocó un proyecto de todos los que habían sido presentados por alguien de su bancada. Entonces, que ni siquiera la bancada habla por el Poder Ejecutivo. En ese momento ya tenían 30 iniciativas de ley y ninguna, o sea, solo una fue considerada para ser incluida en la agenda de sesiones extraordinarias. Entonces, tampoco es como que la bancada de Progreso Social Democrático pues, esté sacando la tarea con los proyectos que son relevantes para el Poder Ejecutivo y para Rodrigo Chávez. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que al final de cuentas, cuando uno habla de qué es la ideología, digamos, es un poco en qué cree Rodrigo Chávez. ¿Qué cree Rodrigo Chávez? ¿Qué representa Rodrigo Chávez? Y mi conclusión final de eso es que Rodrigo Chávez cree en Rodrigo Chávez. Y eso es parte del problema, y es parte también, es parte de las razones por las cuales es tan difícil, yo creo, para alguna oposición hacerle frente, porque a todos le entra por algún lado y con todos se enfrenta por algún lado. O sea, se pelea con el Frente Amplio en muchos temas, pero ahí lo tiene apoyándole el veto a la reforma en el tema de paraísos fiscales. Se pelea con Liberación, pero Liberación es la que le da los votos en otro proyecto. Entonces, como no hay una coherencia ideológica, es muy complicado hacer oposición. Y eso sería de mi parte, de momento. Gracias. Puntual con inglés. Bueno, vamos a escuchar ahora a Joseph y luego a Gerardo. ¿Ya recuperó la gente? No. Ok. Pero mientras no empiece a entender demasiado acá, todo bien. Bueno, de verdad estoy muy agradecido con el profesor de la cátedra por la invitación y bueno, compartir este panel. Y estoy muy contento también por venir aquí a la sede. Ojalá que yo estoy aquí y ojalá que ustedes sientan tan bonito como yo cuando años después vuelvan a la sede y la vean por la biblioteca, me parece muy. Bueno, como me presentó Roberto, yo me llamo Joseph Chávez, yo llevo muchos años de hacer un esfuerzo de construcción de un partido de izquierda socialista y revolucionaria en este país, el Partido de los Trabajadores, y un poco la visión y el intento de contestar esa pregunta que está muy clara, la pregunta de fondo, prometen problemas también. Desde esa visión ideológica que yo represento acá y mis compañeros y compañeras de mi organización. Y bueno, también dedico mucho esfuerzo a una batalla que nosotros decimos que es una batalla contra la dictadura que hay en este país, las empresas privadas, y que es por la construcción y lograr ejercer la libertad sindical dentro de las empresas privadas, que es una de las cosas que prácticamente no existen en este país. Está en la Constitución, está en la ley, está en todo lado, usted va y puerta dentro de la empresa, y lo que manda es el designio del patrón,
y las leyes y toda la institucionalidad está en función de garantizar que lo que manda es justamente el mandato del partido. Yo quería empezar como ubicando la existencia del gobierno de Rodrigo Chávez en el marco de la realidad internacional. Nosotros estamos viviendo un momento histórico muy complicado en el planeta entero y que tiene que ver con muchos años de una crisis económica del sistema capitalista internacional que no mejora, no logran que haya un ascenso económico en los principales países del mundo en general. Y bueno, un contexto donde la pandemia profundizó, digamos, la crisis económica y las desigualdades en todos los países del mundo, incluyendo claramente el nuestro, y eso provocó muchas cosas, digamos. No solo hoy la existencia de una guerra en Europa, que es una guerra que está determinando en mucho, digamos, el curso político y económico del planeta entero, sino también que se están viendo fenómenos muy puntuales, no, casi que generales, de un desgaste de lo que se llama democracia en nuestra sociedad, que la democracia, nosotros decimos democracia burguesa, que es la democracia que hay aquí en este país, que es un desgaste de que la gente cada vez cree menos en esa democracia y que abre espacio para que corrientes y figuras de derecha y de extrema derecha pues tengan mucho más asidero. Mientras no solo se da en nuestro continente, con el ascenso de figuras como Trump, como Bolsonaro, sino que en Europa también, digamos, en los casos de España, de Italia, por ejemplo, del ascenso del partido de la extrema derecha, con reivindicaciones propias de la extrema derecha contra los migrantes, contra los derechos de las mujeres, etcétera, son lo que estamos viviendo. Y Centroamérica no se escapa de eso. O sea, en Centroamérica hay una realidad donde, bueno, se consolida la dictadura de Ortega, aplasta la revolución de la juventud y de los sectores populares en 2018, asciende al poder de Bukele, que es, me parece a mí que se consolida cada vez más como una dictadura, y bueno, los casos de Guatemala, de Honduras, que tienden, ¿no?, a tener un, bueno, Guatemala ahorita en un proceso de transición prácticamente con golpe de Estado, pero bueno, en Honduras un gobierno que al inicio empezó cambiándose como progresista y que bueno, hoy está utilizando las políticas de represión y de mano dura contra las maras, pero también contra el pueblo en general, muy tomadas al estilo Bukele. Digamos, si Rodrigo Chávez asciende al poder en el marco de un proceso de aumento del autoritarismo en la región, y por eso yo pienso que hay que entenderlo desde ahí, porque si no queda como que aquí estamos en una situación particular y no es así. Aún yo pensaría que Rodrigo tiene sus diferencias con el resto, ¿sí?, con la dictadura de Ortega, por ejemplo. Aquí siguen habiendo algunos elementos qué sé yo, que le impiden hacer todo lo que quiera, la propia Asamblea Legislativa del Trabajo, pero también la Sala Constitucional, que ha jugado un rol ahí, de no permitir que algunos temas, como por ejemplo, lo que recién pasó con la Junta Directiva de la Caja, no pasen en forma de los designios de don Rodrigo. Y el otro elemento del ascenso de Rodrigo Chávez al poder, me parece que también hay que marcarlo en lo que bueno, ya se habló al inicio, que es la crisis esta de partidos políticos que hay en este país. Que es una crisis, vamos a ver, el verdadero sector que gobierna, que es la burguesía de este país, los grandes empresarios, las grandes familias que tienen plata, cada 4 años tiran plata en la olla de los partidos políticos y ahí más o menos resuelven qué pasa. Y ponen figuras que representan ideología, sí, pero al final de cuentas llegan al poder quienes ellos financian, digamos. Esa es un poco la democracia que hay en este. Y por muchas décadas, de cada sector del empresariado ponía plata en liberación o en la unidad y ahí se resolvía gobiernos con mucha estabilidad. Pero esa estabilidad de bipartidismo se rompió
y hasta la fecha no han logrado recomponer, y eso genera mucha crisis, porque en última instancia, cada 4 años van y ponen la plata en la olla esta de plata para ver quién elige más diputados, pero el problema es que no se sabe bien cómo va a resultar. Entonces, al parecer, nosotros decíamos que el PAC estaba intentando salvar esto. El primer gobierno del PAC sí rompió un poco la lógica esta de crisis de partidos, porque intentó recomponer, digamos, la crisis que estaba abierta con la destrucción del PUS, pero y llegó a gobernar un partido que tenía una noción de progresismo, no podría decir un progresismo a la tica, porque no era progresismo de nada, y empezó a gobernar con una forma de gobierno muy a la derecha y muy liberal. No solo por las figuras que colocaba en los puestos centrales del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, sino también que el gobierno del PAC jugó en sus 2 gobiernos un enfrentamiento profundo y directo contra sectores que hasta la fecha jugaban un papel también importante, digamos, como son los sectores organizados en sindicatos, la juventud, universitaria. En los gobiernos del PAC se reventaron las convenciones colectivas que garantizaban que en el Estado tuvieran mejores condiciones de trabajo con el sector privado. Reventó la posibilidad de hacer huelga y, y también hizo un enfrentamiento que ha sido de los enfrentamientos más importantes sociales en este país, que fue la huelga de 2018. Enfrentó al conjunto de las organizaciones sindicales de ese país, pero también sectores que no estaban organizados en sindicatos, pero que salieron a enfrentar un paquete fiscal que era a todas luces negativo contra las clases populares, pero bueno, el PAC se jugó el chance de reventar esa movilización, de castigar al movimiento de trabajadores y trabajadoras de este país con la ley antihuelgas, con la ley que regula el empleo público y que son retrocesos de décadas en el marco de la lucha por la conquista de derechos laborales en este país, y eso fue los gobiernos del PAC, y también la aprobación de una lógica de cobrar impuestos que profundiza el cobro de impuestos a la clase trabajadora y libera cada vez más al gran empresariado y al gran capital que está en las zonas francas de el pago de esos impuestos. Eso se profundiza con el PAC, y también se profundiza la lógica de poner sobre todas las cosas el pago de la deuda pública por sobre las necesidades. Empezar a pagar la deuda como urgencia, digamos, y dejar todo lo demás de lado, atacando los derechos laborales y también recortando en educación, en vivienda, que es justamente Rodrigo Chávez llega en el marco de esa crisis, llega al poder como alguien ajeno. Eso tiene una palabra en inglés, es outsider. Pero de eso no tenía mucho, ¿no? Porque lo que yo creo que llegó es a recomponer o a intentar solucionar la crisis que había ahí, porque efectivamente no se sabía quién podría estar gobernando, además del descontento que había en Liberación Nacional en concreto, y llega al poder en una situación complicada también, porque llega al poder con, por un lado, el movimiento popular bastante destrozado, por decirlo así. El PAC se había encargado de derrotar el movimiento social de este país, y llega con una situación económica muy difícil, porque llega en un primer momento enfrentando una crisis de desempleo enorme provocada por la propia crisis de la pandemia, enfrentando una situación de crecimiento económico muy malo para el país y en general para el planeta entero, y llega a gobernar en esos términos. En un primer momento, cuando llegó Rodrigo Chávez al poder, yo creo que a todo el mundo se le complicó como comprender qué era ese gobierno, porque parecía que se estaba peleando con todo el mundo.
Y la crisis, y lo que uno no estaba acostumbrado a ese enfrentamiento con los medios de comunicación tan de todos los días, pero también se enfrentaba y empezó, que ya lo hacía de la campaña, pero a montar su esquema de gobierno en un combate contra todo lo que pareciera producir en términos de. Entonces, es un combate contra los sindicatos, es un combate contra el movimiento estudiantil, es un combate contra las mujeres que luchan por sus derechos, es un combate contra todo lo que lucha en este país. Y eso no es cualquier cosa. Y yo creo que también nos mete como en un torbellino ahí que a veces uno termina como las semanas cansadísimo por ver qué es lo que está pasando, porque hay muchas noticias, hay muchas cosas que pasan, que pasan, que pasan. Y siempre el enemigo es como algún funcionario, algún viceministro, algún periodista, algún abogado, algún técnico, alguna cosa. Pero de fondo, las élites, los que mandan en este país, no aparecen en escena, como no aparecen siempre, están completamente intactos dentro de todo ese torbellino de conflictos, crisis, etcétera, que al final de cuentas, me parece a mí que no son tantos los conflictos como pareciera. Porque de las cosas que sí han generado como mucha división, por decirlo así, debate dentro de los sectores empresariales, es la política monetaria y financiera del gobierno, sobre todo para enfrentar la crisis que vino con la guerra de Ucrania, que tenía que ver con el tema de la inflación. La aplicación del modelo para contener la inflación es lo que me parece que ha generado más conflicto entre los sectores empresariales. Porque efectivamente, el aumentar las tasas de interés, el mantener el dólar más o menos estable y bajo, sí genera una lógica de ganadores y perdedores dentro de eso. Y sí, efectivamente, han habido roces con algunos sectores, los importadores contra los exportadores, en el marco de la política que define el gobierno del Banco Central. Pero lejos de eso, si uno se pone a ver la globalidad, hay acuerdos en la mayoría de acuerdos desde la mayoría de partidos políticos a la mayoría, prácticamente todos los sectores empresariales. Porque, por ejemplo, en este momento hay acuerdo total de seguir pagando la deuda y definirla en el presupuesto como la cuestión privilegiada. Todo el mundo tiene acuerdos, todos los partidos tienen acuerdos. Y él está gobernando en base a eso. Nadie le arma droga. Por eso tenemos el presupuesto de educación más bajo a nivel histórico en este momento, porque está agarrando la plata para pagar el deuda y ahí no hay debate. El presidente gobierna tranquilo. El gobierno está tranquilo, por ejemplo, con la política salarial que tiene. Los aumentos en el sector privado son de hambre y el sector público lo tiene congelado hace años. Y ahí hay acuerdo en general con el presidente y él está gobernándose, igual con el congelamiento de tasas. Hay acuerdo en general con mantener y explorar o avanzar en la explotación de recursos naturales. Por eso la Sala Cuarta ha jugado algún rol ahí, con el tema de la pesca, etcétera. Pero si él hoy impulsa la exploración de gas, por ejemplo, y eso, hay acuerdo en general en todo el mundo para que él reviente todo lo que tenga que reventar para explotar los recursos naturales. Hay un acuerdo en general con el tema de la política migratoria. Esta reunión en Estados Unidos, la reunión con Petro, es simbólica en el marco de garantizar que Centroamérica, en especial Costa Rica, siga siendo un tapón de la migración que viene del sur y del Caribe, de África hacia el norte. Él está cumpliendo un rol ahí, junto con los demás gobernantes de la región, en acuerdo, en definir la migración y en garantizar algunos cambios que se han hecho en el último periodo de limitar el acceso a derechos a las personas que vienen de Nicaragua y de Cuba, por ejemplo, de Venezuela, y de otros países. Y sobre esto hay acuerdo. Y hay un acuerdo de seguir manteniendo la dictadura patronal en las empresas privadas, de seguir combatiendo a muerte las posibilidades de organización de sindicatos en las empresas. Y hay un acuerdo también de proteger la propiedad privada del gran terrateniente y de combatir los intentos de ocupaciones indígenas, de ocupaciones de personas campesinas en tierra o las que se dan en el tsunami. Sobre eso hay un acuerdo general y me parece que el gobierno va en eso.
Los últimos 5 minutos yo los quería publicar para plantear y un poco cómo nosotros publicamos la cosa. Primero, yo creo que es un error, parece que el Frente Amplio está representando ahorita la lógica de aquí lo que hay que hacer es cerrar filas para defender el Estado social democrático de derecho, la democracia y la institución, la institucionalidad del país. Yo creo que eso es un error porque ese es el discurso que tiene la nación, que tiene Liberación, que tiene la verdad, que tiene todo el mundo. Y pensamos nosotros que es un error porque nos echa esa democracia y esa institucionalidad solo le sirve a un sector de la país. Las grandes mayorías no le sirven a esas instituciones. Entonces es un error decir ante un gobierno más autoritario que los anteriores, lo que queda es cerrar filas todos los sectores que amamos la democracia. Porque en el fondo eso tiene trampa. Nosotros pensamos que la batalla sería por construir un polo de organización y de lucha de los sectores que hoy pensamos que lo que hay que hacer es construir desde abajo los procesos de lucha contra este y contra todos los gobiernos que vengan. Porque si algo tenemos un problema es que el movimiento social en este país está desarticulado y cada vez mucho. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos, hay que organizar la lucha contra la dictadura en las empresas privadas. Sin sindicatos en las fábricas, en las zonas grandes, en los principales centros de trabajo de este país, es imposible poder enfrentarse a algo. Es imposible. Y nosotros, por ejemplo, estamos intentando acompañar un proceso que es hermoso de organización en la empresa Ospina, que es la empresa privada más grande del país, y donde ahí hay una batalla así encarnizada de los trabajadores y trabajadoras por mantener el sindicato UDEC porque es el comienzo de desarrollo. Eso por un lado es una tarea que pensamos que hay que hacer. Por otro lado, hay que organizar una batalla donde hay sindicatos en el sector público por democratizar los sindicatos y luchar contra las burocracias que están ahí como un freno para que la gente pueda organizarse, salir a pelear. Eso yo creo que se aplica también al movimiento estudiantil. Tenemos organizaciones en las capas de, no sé si la gente que está en la FEU, en la FEUNA, etcétera, muchas veces no solo actúa sin independencia, sino sin democracia, entonces, y muchas veces han pegado a lo que es el rector, y eso no le va a funcionar a nadie. Hay que apoyar los procesos de lucha por tierra. Hoy, por ejemplo, el proceso de lucha campesina en la zona norte es muy interesante. Hay más de 600 familias que están enfrentándose a bancos, a terratenientes por lograr viviendas para vivir y trabajar. Igual pasa en la zona sur. Y nosotros pensamos que estos sectores que hoy están peleando tienen que construir una alternativa de enfrentamiento al gobierno. Eso nos parece que es la única forma de poder avanzar. Pero avanzar para qué también. Nosotros, cierro con eso, con los últimos segundos. Para nosotros, en el Partido de los Trabajadores es luchar por una sociedad diferente. Nosotros tenemos de los pocos organizaciones en este país que creen que la solución a los problemas que hoy tenemos pasan por la organización y la construcción de una revolución socialista y la construcción de una sociedad diferente. Una sociedad al servicio de las necesidades de la gran mayoría de las personas trabajadoras campesinas y no ahorita que la sociedad está organizada, gobierne quien gobierne, para garantizar que esa ente empresarial, que es realmente la que manda, siga sacando los jugos de la explotación del conjunto de las clases trabajadoras en este momento. Y este proyecto es la tarea fundamental que tenemos quienes creemos que hay que cambiar la sociedad, la construcción de una herramienta política para construir ese proceso revolucionario y cambiar la sociedad de base, porque bueno, lo que se vive aquí en el país es prácticamente lo que se vive en todos los países del mundo. No estoy preciso como inglés, pero un poquito como irlandés. Bueno, lo pongo aquí. Creo que lo tengo aquí. Alguien se va a caer. Estamos para la gente que caiga por hoy. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por escuchar la tengo con Sebastián. Yo soy Joseph. Y de nuevo estar aquí. Saluda a Leila, querida amiga, que también
nos ha venido a acompañar. Un gusto estar de nuevo en la sede. Y siempre es muy bonito estar aquí en Moncho, por muchas razones. Bueno, yo ya por dicha se ha dicho mucho y voy a tratar de ser lo más sintético posible. Quisiera plantear tres elementos de orden metodológico en cuanto a lo que voy a exponer. Uno, o criterios, digamos, de orden de la exposición. Uno es pensar el gobierno de Rodrigo Chávez o la construcción de Rodrigo Chávez en términos de cambio o continuidad. Ese sería un criterio. El otro es de si estamos ante un gobierno fuerte o ante un gobierno débil, ¿verdad? Porque ahí me parece que es importante porque él se muestra como un presidente fuerte y en su incidencia disruptiva. Y el otro es tratar de ver esto desde lo más superficial hasta lo más profundo. Y una consideración teórico-metodológica adicional también, ustedes como estudiantes, creo que para todas y todos es, la política es opaca, la política no es transparente. Hay cosas que vemos, pero las cosas más sustantivas no se ven, ¿verdad? Y bueno, creo que ese es un reto que también enfrenta personas como Sebastián cuando están haciendo periodismo y buen periodismo, ¿verdad? Y que afrontamos también los actores sociales y políticos cuando queremos caracterizar nuestro proyecto y los proyectos adversarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Voy a empezar por lo más superficial. ¿Qué es lo más evidente que todas y todos seguramente hemos visto? Y seguro se relaciona con esto que Eugenia mencionaba como el personaje, ¿verdad? Bueno, tenemos un presidente acosador, autoritario, pachuco, malcriado, matón, irrespetuoso, irreverente, golpeador, muy mentiroso, exagerado, machista, gritón, burlista, descalificador, improvisador, incoherente, ya lo mencionaba Sebastián, y bronquero. Bronquero. Finalmente comprendimos que era eso de comerse la bronca, que era su lema. O sea, comerse la bronca no es solucionar las broncas del país, sino alimentarse de broncas. Es un personaje que es broncófago, vamos a decirlo así. Se alimenta de broncas. Y ahí donde no las hay, las provoca, ¿verdad? Porque eso lo alimenta y le permite estar permanentemente en la picota, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿esto es buena con quién de la primera? ¿Por quién será la bronca? ¿Verdad? Entonces, esto me parece que es un rasgo importante, que realmente entendimos de qué consistía el lema. Y ustedes podrían agregar otra serie de adjetivos seguramente a esa larga lista que he mencionado, solo para... Pero estamos, digamos, ante un personaje que con esas características resulta ser muy estridente, ¿verdad? Es muy ruidoso, hace mucho bulla, permanentemente. Y las conferencias de prensa, no solo eso, no, cuando va a provincias o a comunidades. Ese es, y creo que con esto escuchar a Eugenia, la última parte, es el cambio más notorio y llamativo de lo que significa el gobierno de Rodrigo Chávez. Es más, ahí es donde hay un cambio más fuerte, más sustantivo, en cierto sentido, por las consecuencias que tienen políticas, por las consecuencias que tienen para la democracia y por las consecuencias que tienen para la sociedad y la comunidad política y la cultura política. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, el reforzamiento de imaginarios y discursos autoritarios, patriarcales, la violencia política, la desinformación, incluso como práctica política desde el gobierno. Y eso, todo esto tiene que ver con ideología. Además, tiene que ver con elementos ideológicos más profundos, incluso ancestrales, más que ideología en términos de si es de izquierda, derecha, social cristiano, social demócrata. No, tiene que ver con esa ideología como nuestra forma de pensar y posicionarnos ante el mundo, ¿verdad? Con ese conjunto de mitos, esquemas mentales, estructuras de significación que todas y todos tenemos. Yo le digo a mis estudiantes,
La ideología es como el ombligo, todos tenemos uno, pero no siempre lo necesitamos, ¿verdad? O sea, todos tenemos ideología. Y las ideologías más profundas se han construido, digamos, en términos culturales, en términos societales, en términos históricos, en términos del imaginario colectivo. Y en todos esos elementos que caracterizan al personaje, se activan elementos ideológicos también, que son utilizados en este caso para el ejercicio del poder. La otra dimensión, que ya también se mencionó, y me voy un poquito atrás, no a lo que hemos visto en esta escenificación del personaje, sino a lo que fue el resultado electoral. Bueno, es un presidente que gana las elecciones por carambola, por decirlo así, en el sentido de que, hey, como tenía el frente a Figueres, sobre todo, ¿verdad? Que era, hey, frente a un deseo de cambio que viene de muchos procesos electorales atrás. La sociedad de Costa Rica está buscando cambio. La ciudadanía ha venido buscando cambio. Los resultados no han sido los más tal vez esperados, y este caso no es la excepción. Frente a un clima de descontento ciudadano que es real, ¿verdad? Frente a una aspiración legítima de cambio, gana las elecciones con un partido taxi, ¿verdad? Sin partido, podría decirse, ¿verdad? Con un financiamiento nada transparente, o muy poco transparente, que ha sido cuestionado, sin un programa claro de gobierno, ¿verdad? Porque creo que presentaron como 20 páginas. Bueno, lemas, yo intenté sacar algo coherente ahí, para ver qué entendía, y es una cosa, un borrador, ¿verdad? De algo que aspiraba a ser un programa, pero que nada que ver. Usando a su favor el ser un advenedismo, un recién llegado relativamente a la política, y explotando en ese sentido la novedad o la idea de novedad frente al sector de la ciudadanía decepcionado con lo conocido, con lo tradicional, con lo bien, o con los partidos ya aprobados, ¿verdad? Y de estos partidos ya aprobados, el que llevó la peor parte fue el PAN, ¿verdad? Que quedó bloqueado en esas elecciones. Pero eso me parece que expresa también, ya se ha mencionado, es un síntoma de lo que estamos viviendo en Costa Rica, ¿verdad? Las aspiraciones de cambio, las necesidades de cambio, pero al mismo tiempo el debilitamiento de las organizaciones intermedias que son los partidos políticos, de manera que se pueden ganar elecciones con propaganda, con troles, con algoritmos, con desinformación, no con organización y programas, candidaturas que necesitan franquicias, no partidos, como es este caso, partidos que necesitan votos, no necesariamente ciudadanos y ciudadanas efectivas. Es decir, hay una fuerte crisis de la figura partido. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes necesitan un partido político para vivir? La idea que no. ¿Quién necesita un partido en este momento? ¿Verdad? Otra cosa es que los partidos, bueno, me considero parte de uno, que es un frente amplio, el vivo aquí, pero no viene con ese sombrero. Aunque no creo que uno se pueda quitar los sombreros, simplemente ese. Bueno, no vine a hablar a nombre del partido. Lo que quiero decir es que otra cosa es que los partidos necesitemos ciudadanía, pero ni siquiera necesariamente participando prácticamente en los, sino más bien se ha reducido mucho al vínculo del voto. O sea, partidos que van a cazar votos, a conocer, ¿verdad? Porque es la lógica. Pero bueno, a lo que voy es que el resultado electoral dio cuenta, digamos, de una crisis de representación, y se optó por el cambio rabioso, por decirlo así. El hombre fuerte, que empezó como fuerte y gritando y peleando en el mundo, canalizó una lógica de cambio que yo llamo un cambio rabioso, en comparación con lo que podría haber sido un cambio esperanzador, por cierto, era que la acusaba, pero no lo repitiendo, y hay que reconocerlo. Segunda dimensión. La tercera, ¿qué pasa cuando ganan las elecciones? Bueno, ahí ganan las elecciones, si ganaste elecciones sin partido,
sin programa, sin un equipo de trabajo fuerte, sin cuadros técnicos políticos fuertes, ¿qué haces? Lo que dice Rodrigo Chávez, un resultado enmascarado de concurso de antecedentes acreditados incluso por empresas de reclutamiento, etc. Pero el gabinete se conformó básicamente con personas de bajo perfil de otros partidos, personas que nunca habían tenido experiencia en la función pública, gente sin experiencia o vinculada en algunos casos a intereses empresariales específicos, como es el caso de la ministra del México, ¿verdad? De su vínculo familiar con personas que están, con familia que está vinculada a las universidades privadas, y curiosamente el mejor cuadro que tenían fue el primero que, uno de los primeros que recordaron, que fue el de Álvaro Ramos, ¿verdad? En la cara. ¿Por qué? Porque no seguían la línea como ya se mencionó. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto políticamente? Bueno, tumbos, altibajos en políticas públicas, falta de eficiencia y de efectividad en la necesidad, frente a la necesidad sentida de la población y de todas las personas de tener servicios públicos de calidad, ¿verdad? De alguna manera, esto lo va a relacionar con otra dimensión, eso permite crear la profesión autocumplida, ¿verdad? Porque Rodrigo Chávez está moviendo un discurso muy antiestado, ¿verdad? Muy contra la corrupción y que todo funciona mal y esto, pero bueno, su equipo no está haciendo lo mejor para revertir esa tendencia, todo lo contrario. Esos altibajos, esa inestabilidad gubernamental, esas ocurrencias en políticas públicas están más bien abonando a la deslegitimación y al debilitamiento de la institucionalidad pública. En el gobierno, cuarta dimensión, ya que vamos desde la bulla hasta lo que es más sustantivo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el gobierno? Bueno, ha continuado con una lógica de comunicación de campaña, ¿verdad? Ya hemos conocido los ejércitos de roles de Vietnam, de otras latitudes, ¿verdad? Muchos no sabíamos que teníamos tantos fans en otros países, o que el gobierno tiene tantos fans, con una estrategia de comunicación que también diría yo que es novedosa, más no, a ver, pero más perversa que bueno, sí, en el sentido de que no es una forma de rendir cuentas, sino de manipulación básicamente de la opinión pública y de los marcos de significación y sentido que se van construyendo por medio del uso intencional, medido e incluso científico de las redes sociales, ¿verdad? Con golpes de efecto, en eso sí, es experto en dar golpes de efecto. Como decía Sebastián, un día le tira a la nación y entonces la gente progresista y izquierda dice, mira, qué bueno que le pega a la nación, ¿verdad? Otro día le pega al Frente Amplio y la gente dice, qué bueno, los comunistas, se los aplastan, ¿verdad? Otro día ataca el movimiento feminista y sí, qué bueno que se levanta en contra de las feminazis, ¿verdad? Entonces, uno no, es una cosa de estar generando frentes totalmente para ganar la atención, pero eso, insisto, son estrategias que poco contribuyen, digamos, a la efectividad, la eficacia y a la coherencia de una línea de política pública ya en el gobierno. Y una de las cosas que quería resaltar es este estilo de confrontación permanente. ¿Cuál es el efecto político para un país, para una democracia en este caso? Bueno, la política y la gobernabilidad y la gobernanza requiere conciliación, requiere negociación, y aquí estamos ante un personaje investido de presidente, una persona que es presidente, que se dedica a la confrontación permanente, y eso definitivamente tiene consecuencias para la construcción de acuerdos, tiene consecuencias para la gobernabilidad, tiene consecuencias para la gobernanza de este país, ¿verdad? Aparte de esa proyección nacional que tienen las prácticas de esa puesta en escena autoritaria, machista, etcétera, que ya mencioné. La quinta dimensión es tal vez la que
podría permitirnos valorar más si hay continuidad o cambio. Y aquí por lo menos la hipótesis es que no hay. Más bien hay continuidad y reforzamiento, ¿verdad?, de las políticas neoliberales que han venido implementando los gobiernos en los últimos tiempos. Y no es solo un asunto discursivo, ¿verdad?, porque obviamente a veces hay un discurso con que el problema es el Estado, ¿verdad? Y por lo tanto la solución sería el mercado, para ponerlo en términos muy esquemáticos. Contra lo público, recuerden el tema de los mandos medios. Y se me ha olvidado mencionar que aquí hay un dúo dinámico que es Chávez y Pilar Segnal, ¿verdad? Que viene desde la campaña, sin Pilar Chávez tal vez no hubiera ganado, y que Pilar es una pieza fundamental en el posicionamiento del gobierno y en esa experiencia también en la Asamblea Legislativa. Yo he dicho que Pilar no necesita presentar ningún proyecto de ley, ella está haciendo su rol, y ese es el que debe funcionar al gobierno, ¿verdad? Es como vocero, no necesariamente como legislador. Pero bueno, seguimos con el tema de la política fiscalista, el recortismo como meta absoluta de la política pública, ¿verdad? El que más recorta es el mejor héroe de este país, pareciera, sin medir las consecuencias que tiene la inversión social y la prestación de servicios básicos. La política patrimonial, es decir, utilizar la gestión pública para favorecer a los sectores que beneficiaron, por ejemplo, ¿verdad?, que beneficiaron al partido. Las prácticas de corrupción, ya Sebastián mencionaba algunos, pero más reciente hemos conocido cómo se amañaron contratos con el SINAC o con Recope para efectos de publicidad, y el discurso contra los movimientos sociales, ¿verdad? Eso ha sido como, ahí no hay cambio, ahí vean ustedes, el gobierno de Carlos Alvarado y multiplíquenlo por 2 y por 3, ¿verdad? Es un reforzamiento de la misma lógica que ha, y eso que él dice ser el cambio frente al pacto. Entonces, en esta parte profunda no hay cambio. Y finalmente, societalmente no estamos observando cambios. Resultado de resultado positivo, puede haber otros resultados negativos, en el sentido de que seguimos el rumbo de una sociedad cada vez más desigual, más empobrecida, de precarización laboral. En materia de desempleo, ¿cuáles son los éxitos de este gobierno? En materia de inseguridad, vamos para atrás. Ya hace 2 semanas estuvimos en el foro sobre seguridad y convivencia democrática, y todos son alarmas en ese tema, y Sebastián nos presentaba los datos de homicidios que son pues bastante dramáticos. Entonces, frente a aquello que es estudiante, donde efectivamente hay un cambio, pues un cambio en el estilo, y también tiene consecuencias, no es que vea solo vital y nada pasa, no, eso tiene consecuencias. Me parece importante señalar que en el fondo no estamos ante un gobierno de cambio, sino más bien de continuidad y del reforzamiento de los intereses corporativos, de los intereses de las élites, y por más que él se pelee con la nación, es un pleito discursivo, ¿verdad? Intentó vía decreto tocar una actividad específica de ese grupo, pero más allá de eso, no. Y lo otro es, que también es importante en esta lógica de confrontación, esa confrontación con los otros poderes del Estado, ¿verdad? Y descalificación permanente de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial. Entonces, ya para terminar, porque se acaba el tiempo, dime de qué presumes y te diré lo que pareces, ¿verdad? Mucho ruido y pocas nueces. Y en política, como en la vida, las grandes expectativas conducen a grandes frustraciones. Y me parece, o decepciones. Y me parece que con el gobierno de Rodrigo Chávez vamos encaminándonos a un reforzamiento de la decepción y del desencanto ciudadano por la política, en lugar de reencontrarnos con una ruta esperanzadora que nos permita revertir justamente las tendencias
a las que nos ha llevado este esquema de hacer política en lo económico, en lo social, que es el modelo neoliberal. Pero lo que pasa en los foros, todo el mundo fue muy puntual en las exposiciones. Bueno, vamos a respirar, porque hay mucha información, muchas intervenciones, todo muy interesante. Y el profe tiene un montón de preguntas, pero como uno no va a hacer foro para uno mismo, vamos a aprovechar que el público haga preguntas. Vamos a recoger, no sé, 2 o 3 preguntas. Antes. Se oye de ahí, ¿verdad? Buenas tardes. Bueno, primero para personaje, Rodrigo Chávez, ¿cuál es el papel o la función de esta, o cómo se debería la pérdida del compromiso para el personal? Y segundo, también la implicación para el partido de esa pérdida de populismo, si eso nos lleva a futuro a regresar a los partidos tradicionales, o si eso nos lleva a seguir pivoteando entre uno y otro partido no tradicionales. Vamos a conectar varias. Entonces tenemos una muy buenas preguntas. Está procesada. Recuerda que por un lado dice que va a hacer eso, luego lo otro, igual por ejemplo, solo para la criminalidad. Dije que tenía que reforzar la necesidad del país. Y luego yo le digo a mi conferencia de prensa o sea, que ella dejar de escuchar en medio de la gente, después va a terminar con la parte y luego el director de la reforma dice que empezar. Pero también yo creo que es muy importante ver esto, quiero luchar, porque para mí es como, pero luchar es un personaje que representa actividades de, bueno, lo hace. O sea, cuando me preguntan por ahí, ¿cómo se entendería? Es decir, de qué es lo que sabe, no lo sintetizan, porque es una información. ¿Cómo sintetizan el camino? Para que nos quede más claro, digamos, en el aspecto de si es la representación de algo, o si lo digo, ¿sabes? Para que responde por ejemplo, no muy interesante, es que responde a ti mismo. Cuando responde a ti mismo, pues no respondiendo a intereses comunitarios. Sí. Muy buena pregunta. Son preguntas fáciles. Sí, estas son las fáciles. Vamos ahora con las preguntas difíciles. ¿Alguna más? Vamos a tener especialistas con esto para el semestre. Entonces hay que preguntar ahora. Ya luego la repetición no va a estar. Una pregunta más desde el punto de vista de la comunicación, ¿verdad? Que el gobierno proyecta, digamos, en términos oficiales, ¿verdad? Todos las conferencias de prensa, lo que nos genera conferencias de prensa. A mí me gustaría escuchar un poquito más de esa línea, ¿verdad? Desde el punto de vista de la comunicación política. ¿Qué se rompe? ¿Qué hace Rodrigo Chávez en su gabinete diferente en temas de comunicación política? Que quizás el gobierno de Carlos Alvarado y el gobierno anterior del PAC no hicieron. Bueno, son 3 preguntas, vamos a agarrar 3 preguntas. Y sí, bueno, vamos a agarrar 3 preguntas, vamos a ver si hay chance para una más, pero se trata de almuerzo y dudo. Empezamos de atrás para adelante. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es Rodrigo Chávez? Es nombre de un estafador del cambio, estafador de la expectativa de cambio y de un garante de la continuidad
del orden neoliberal del establishment, ¿verdad? Económico y social. Y por lo tanto, de nada, bueno, desde el punto de vista se puede esperar en los partidos, ¿no? Y esto, ojo, estamos hablando del personaje, yo creo que Michelle no lo conozco, no sé si era buena gente, no. Hacemos análisis político y hacemos interpretación de acuerdo a lo que observamos, pero todo está sujeto a la interpretación. Lo otro, tal vez sea importante diferenciar entre populismo y popularidad, que creo que es a lo que se refería la compañera, ¿verdad? Efectivamente se ha venido viendo una disminución de la aceptación, y la encuesta de ayer lo confirma, y yo creo que eso es el despertar a la realidad, ¿verdad? Del sueño y de la ilusión que se generó y que sigue generando, trata de seguir generando el gobierno. Es decir, ojo que incluso la baja es muy significativa en territorios donde el partido o eso, con lo que él ganó las elecciones, obtuvo mucha votación, como las zonas costeras, ¿verdad? Pues que sabemos que son las zonas que tienen a su vez grandes desventajas en términos económicas y demás, y que en los últimos procesos electorales han estado oscilando, ¿verdad? En un momento le dieron, por ejemplo, el Frente Amplio tuvo mucho apoyo en esas zonas, luego lo tuvo Fabricio Sarabia, luego lo han tenido ahora Rodrigo Chávez. Son zonas muy volátiles. ¿Por qué? Porque finalmente no se sienten atendidas y atendidos por ninguna de estas ideas. Y esto es diferente al populismo, que es un término muy complejo, pero que básicamente refiere a un esquema de significación y de discurso político polarizador, donde pueblo versus élite. En el caso de Rodrigo Chávez hay elementos de populismo claros en el sentido de que él ha querido poner, qué sé yo, prensa canalla a la señora Cural. Él como representante de la señora Cural, el pueblo, ¿verdad? Enfrentado a élites, intereses económicos, picos con corona, ¿verdad? Dice él, y otras categorías. Pero como digo, efectivamente, lo que hay no es realmente una disputa por el orden o por el trono, perdón, es una disputa por el trono, no contra el trono, sino en términos muy más jurídicos. Bueno, pues hacer creo que ellos son los en comunicación política debemos ser los compañeros. Cambiamos. Sí, ya cambiamos. Es que se llama una tendencia que tiene. Bueno, muy buenas las preguntas. Yo, en general, con la pérdida y el desgaste de popularidad del presidente, yo creo que se va a activar en mucho una ruleta rusa, ¿no? Yo creo que estábamos muy abajo, había mucha crisis, hay mucha crisis económica, y ahí yo creo que siempre hay que hacer una diferencia entre los datos de crecimiento económico que da el Banco Central, no sé, que da el gobierno, y cómo está la economía de la clase trabajadora, ¿verdad? Porque hay un aumento en la producción del país, pero bueno, si uno va a los datos de las mujeres, son brutales, entonces no hay mejoras, ¿verdad? Y me parece que la crisis de los partidos políticos y la crisis de la democracia burguesa, que decimos nosotros, va a continuar. Ahora, los empresarios y la clase dominante es muy hábil y tiene un abanico de posibilidades. Y eso depende también de la lucha de clases y depende también del rol que puedan jugar los sectores populares y trabajadores en este proceso. Eso no puede ver desde que surjan opciones de mucho más a la derecha, mucho más de ultraderecha. Eso puede pasar que sienten gobiernos progresistas, como ya lo han hecho las burguesías en Latinoamérica, ¿verdad? Hoy está el Partido de los Trabajadores de Lula en el gobierno. Ya en Honduras pasó, un partido progresista está ahorita sentados en el gobierno. Me parece que en este sector progresista hay
hay un muerto que es el PAN, entonces que el Frente Amplio está buscando ocupar ese espacio y puede ser que haya un crecimiento electoral, etcétera, y que haya un gobierno de ese tipo, que ya han habido muchos en Latinoamérica. Y bueno, está el polo por el que apostamos nosotros ideológicamente y políticamente, que es el polo de la revolución socialista y el rol que puedan jugar la clase trabajadora, los sectores campesinos, la juventud, las mujeres organizadas y todos los sectores oprimidos, en el marco de cambiar de raíz el sistema, que es la apuesta que nosotros pensamos que hay que discutir abiertamente qué hacer. Con la segunda pregunta, sí, yo creo que Chávez discursivamente pareciera que se manda solo, pero responde a una lógica de élites. Y bueno, la reunión en la casa presidencial es el ejemplo. Pues en todo, hay una disputa entre potencias, China y Estados Unidos, por la tecnología del 5G, y a Rodrigo Chávez le dijeron, usted va a estar con nosotros, en el lado gringo, y eso fue lo que se sentó a decir, y el día siguiente fue a cumplir la orden del imperialismo norteamericano, y así lo ejecutó, al igual con la política migratoria. Ahí no hay independencia de nada, entonces responde a los intereses del imperialismo hegemónico en ese momento, que es el imperialismo norteamericano, y a los designios de la élite empresarial de este país. Pues las zonas francas no se tocan, la gran producción de banana y piña no se toca, la gran producción hotelera no se toca, entonces dentro de eso pueden pelearse todas las semanas con quien quieran, y mientras que las fábricas estén a todo motor, las plantaciones estén a todo motor, nada va a pasar. Y bueno, creo que hay un especialista aquí con el tema de comunicación, pero sí, a mí me ha llamado mucho la atención, creo que he hablado mucho con Roberto, que no usa TikTok, que es los canales paralelos de TikTok, que es un bombardeo permanente y respuestas políticas muy rápidas, que eso me parece que es muy novedoso, digamos, que hay mucha plata metida ahí, hay mucha producción, mucha plata y mucha gente trabajando en eso, que creo que es un elemento muy importante. ¿Yo qué? Su pantalla. Ok, yo voy a tratar de contestar todo. No, voy a hacer una pequeña aclaración. Yo trabajo como periodista, pero técnicamente de formación soy psicólogo. Entonces, trabajo en comunicación, pero no estudié comunicación propiamente. Estudié psicología y estudio todavía ciencias políticas. Entonces, pero más allá de eso, a ver, hay que contextualizar un poco el tema de las conferencias de prensa y señalar a los culpables también. A ver, Carlos, el gobierno anterior se la puso muy sencilla a Rodrigo Chávez porque pasó casi de 2 años sin dar conferencias de prensa. Inicialmente por el tema de la pandemia, posteriormente porque no le convenía, porque cada vez que salía a hablar ya las partes y se generaba un autoconflicto. Entonces, ¿qué cambia con las conferencias de prensa de Rodrigo Chávez? Lo primero es la presencia de él. Digamos, uno está acostumbrado o en teoría, digamos, uno esperaría que el presidente solo salga cuando es estrictamente necesario y que estén sus ministros, ya sea de la presidencia, de comunicación, sus voceros oficiales para cada tema, dando la cara y atendiendo las consultas de la prensa. Pero es que lo que tenemos es un show, literalmente producido por Rodrigo Chávez, en el cual él es el maestro de ceremonias, el actor principal, y quien dirige el guión completo de esas conferencias. Porque, a ver, es que lo que se ve no se pregunta. Y cuando uno ve las conferencias de prensa, uno sabe cuándo llega un periodista que tiene una línea de investigación en cierto tema, y cuando hay un periodista que el ejecutivo le dio una pregunta para que el presidente se la responda. Porque que te pregunten algo de un tema X y vos ya tengas los papeles listos de qué vas a tener que responder sobre ese tema, solo pasa si ya sabes cuál es la pregunta que te van a hacer. O que ya tengas la presentación lista, el video que se va a pasar ante una pregunta de un supuesto periodista que está ahí, es porque es orquestado. No, digamos, es imposible tapar algo tan evidente como eso. Porque eso es lo que pasa. Entonces, yo creo que ahí es donde está el gran cambio. Y mencionando el tema de las redes paralelas, mucho de las conferencias está hecho para los videos cortos de redes sociales. Entonces, a ver, y en eso han ido evolucionando, porque al principio el presidente era muy directo en algunos comentarios y críticas a la prensa, y eso le valió condenas
directas de la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso de la Ruta 32 y Vilma Ibarra? El presidente nunca menciona el nombre de la periodista, pero dice varias veces, nosotros sí lo hablamos claro. Nosotros sí lo hablamos claro. Y posteriormente se ve en redes asesores presidenciales diciendo y apuntando a Vilma Ibarra y reproduciendo ese video y entonces, usando el mensaje, transmitiendo ese mensaje. Entonces, esos cortos están hechos para las redes, justamente, y para transmitir esos mensajes a la población. No bien había salido el tema de el oficio de la Contraloría advirtiendo que Ciudad Gobierno no se puede construir bajo el formato o bajo la modalidad que quieren construir, que es mano en llave y una es un llave en mano, es llave en mano, sí, la dislexia conceptual. Llave en mano, o sea, que no se puede hacer de esta forma, porque no puedes alquilar un terreno que es tuyo, básicamente. La Contraloría se lo advierte y sale la noticia, 2 minutos después están los videos circulando por WhatsApp de por qué la Contraloría quiere defender los alquileres de las élites. Entonces, sí, ciertamente hay cosas en las cuales la figura o el ejecutivo está alineada con las élites, pero es también casi que digamos, el confrontamiento con la nación, por ejemplo, con una élite mediática visible, no se explica si no es por las denuncias de la nación a Rodrigo Chávez. O sea, no, es casi que personalísimo. Los conflictos con COI también pasan por el mismo tema personal, igual incluso en menor medida con Teletica, que digamos que a ver si hay un pleito con la figura de Ignacio Santos, pero con doña Sonia de Picado, que es la dueña de la que manda, le damos un premio de libertad de prensa porque las relaciones con esa élite no están tan mal. Pero bueno, ¿cómo entender que es Rodrigo Chávez y su bancada los que impulsan Jornada 4-3, que era un proyecto de Liberación Nacional presentado por Liberación Nacional y que recibe la oposición de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa? Porque son casi que temas personalísimos, digamos. Entonces, sí, para mí Rodrigo Chávez es Rodrigo Chávez que se alinea con quien se puede alinear en los temas casi que casuísticamente y por conveniencia. Con Estados Unidos es el mejor ejemplo. A ver, uno puede ser conspiranoico. A Rodrigo Chávez, el hackeo le afectó su entrada al gobierno, al Ministerio de Hacienda, a la caja y demás. Pero a Estados Unidos le cayó como un anillo al dedo, porque entonces apareció papá de Estados Unidos a hablar de la ciberseguridad y a donarnos dinero y asistencia y demás. Y después lo único que nos pide acá es que saquemos a China de 5G. Entonces, ahí claramente se alinea con esos intereses, pero también digamos que le pusieron la cama para que pudiera salir así, es un tema de ciberseguridad. Y de nuevo, esto se va a terminar cayendo en la sala porque cuando las cosas se hacen mal, se terminan cayendo en la sala. Por dicha hay cosas que uno dice, nuestra constitución tiene muchas cosas que se podrían reformar. Pero hay momentos en los cuales uno dice, fueron brillantes. Cosas en las cuales uno puede ver eso, por ejemplo, Costa Rica tiene de los presidencialismos más débiles de toda Latinoamérica. Y eso en este momento nos está sosteniendo y nos está salvando de que las cosas sean peor de lo que podrían ser. El hecho de que el Ejecutivo, los jerarcas del Ejecutivo tengan prohibición de beligerancia política de cara a las municipales, uno dice, va a ser, digamos, sería otra elección municipal la que sucedería si el Ejecutivo pudiera posicionarse y decir abiertamente, yo ya no soy Congreso Social Democrático, estamos apoyando aquí a Pueblo Soberano o a Costa Rica más latino. La dinámica cambiaría por completo. Entonces, hay cosas que uno dice, bueno, por dicha, se pensaron en estas situaciones en algún momento y eso todavía está ahí y eso todavía nos sostiene y limita el margen de acción del presidente actual. Pero bueno, dejo que Eugenia termine. Oigan, me han dado los roles más terribles en este momento, todavía abrir y cerrar. Qué responsabilidad.
Bueno, no, cerrar la primera ronda de preguntas. Sobre la comunicación, se recibió un mail, no quisiera profundizar en él. Sobre la popularidad, ese es un tema interesante, es un tema que vamos a seguir estudiando porque definitivamente hay que seguir buscando explicaciones. Yo creo que tiene que ver mucho con la forma, con la presencia, un poco